soborno, coimas, comisión, malversación, tráfico de influencias, cohecho. Son obstáculos a base de corrupción que impide reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. Pero, ¿cuáles fueron los gobiernos más corruptos de la historia del Perú? Según el libro Historia de la corrupción en el Perú, durante 500 años, caudillos, presidentes y dictadores han saqueado nuestro país, desde militares que inflaban los contratos para comprar armas, hasta mandatarios que regalaban nuestros recursos a empresas extranjeras. No podemos olvidar el saqueo de los que financiaron la guerra de la independencia y luego le cobraron 10 veces más al Estado peruano. Así que estos son los 5 gobiernos más corruptos de nuestra historia. Puestos 5 primeros años de la República. Muchos son los historiadores de renombre que consideran que el inicio de la corrupción en el Perú se dio en los 2 primeros años de la República o de la conformación de la República. Tal es el caso del historiador Alfonso Quirós, quien en su reconocido libro Historia de la corrupción en el Perú plantea que la llegada del general don José de San Martín trajo consigo actos de corrupción que tenían todos aquella causa de independencia. Señala que el dinero y las joyas de la población eran utilizadas como financiación a la causa, convirtiendo así una deuda interna que tiempo después será pagada, pero con elevados intereses. Del mismo modo, señala que existirían generales que como premio habrían apropiado de haciendas o de las riquezas de las iglesias. Todas estas prácticas son el inicio de la corrupción en nuestro territorio peruano. La deuda interna sumaba un aproximado de 7 millones de pesos para la época, por lo que es aquí donde se llega a iniciar, y posteriormente con la llegada de Simón Bolívar, lo que se hace es intensificar aquellos actos corruptivos, aquellas prácticas que estaban a cargo de muchos de los caudillos que la historia reconoce como héroes nacionales que lucharon a favor de la independencia de nuestro Perú y consolidaron el inicio de la República Peruana. Punto 4. La era del guano. La era del guano. Otra década llena de corrupción fue la generada por el comercio del guano. Por ese entonces el país vivía una bonanza sin precedentes con la exportación del guano, del cual tenía el monopolio absoluto, llegando incluso a fijar los precios dentro de este producto, donde más adelante generó una ola de corrupción donde los contratos se firmaban a cambio de sobornos y en lugar de invertir ese dinero en obras, el gobierno prácticamente comenzó a tergiversar esa recaudación de dinero y decidió pagar las deudas militares durante la independencia. Y fue el origen también de mucho de la grande fortuna de nuestro país. Finalmente el guano se sobreexplotó y las ganancias se dilapidaron y el Perú se declaró lamentablemente en bancarrota. Punto 3. Los gobiernos militares del siglo XX. El siglo XX en el Perú se ha constituido en la bisagra estructural entre un país con una fuerte raíz colonial que se superpuso a las culturas originarias que poblaron el territorio por miles de años y un nuevo prototipo de Estado-nación. Ha sufrido modificaciones excepcionales y no solo en función a los gritos de la modernidad obligada, sino a un espíritu propio en el que han convergido movimientos políticos que configuran sendas dificultades para el poblador promedio, una expectante actuación de las Fuerzas Armadas con mayoritaria participación del Ejército,
Dentro de este contexto de acontecimientos, siempre se ha destacado la relevancia que han tenido las instituciones armadas en el proceso histórico-social peruano. Con pocas excepciones, son considerados como presidentes militares aquellos oficiales cuya carrera profesional se originó en el ejército del Perú durante el siglo XX y que de diversas maneras accedieron a la más alta responsabilidad del país, es decir, a la presidencia de la República. Sobre sus acciones existen pros y contras. En el siglo XX proliferaron las dictaduras y los militares manejaban el gobierno sin criterios técnicos, colocando funcionarios a dedo. La adquisición de armas era el modus operandi favorito. Asimismo, se pagaron incontables sobornos en los contratos de carreteras, alumbrado público o de agua y luz. Lo más indignante es que a estas obras, al ser hijas de la corrupción, terminaban siendo deficientes, como lo prueban las construcciones y servicios que provienen de esa época. Para encubrir sus delitos, los gobiernos militares cerraron diarios y deportaron periodistas. Pueden encontrar la descripción de un periodista que fue deportado 4 veces en el manual del perfecto deportado. Punto 2. El gobierno de Alan García. La larga cadena de corrupción, de mentiras y de odio no parece encontrar su fin. La población peruana se encuentra envuelta en un dilema, pero hartos ya deciden volver a confiar una vez más. Es entonces que aparece la figura de un personaje que poco a poco se estaba haciendo conocido. No hablamos sino de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, quien, valiéndose de su gran dominio en la oratoria, el don de la palabra, es que decide postularse a la presidencia de la República. El hijo predilecto del Ápara logra conseguir su primer periodo presidencial, iniciando en el año 1985 y culminando en el año 1990. Sin embargo, se retira, pero vuelve a postular y consigue un segundo periodo para el año 2006 hasta el año 2011. Alan García se ve envuelto en una serie de acusaciones que perjudicaron su imagen, así como también a su entorno más cercano. Pero no es para menos, ya que después de una larga serie de mala toma de decisiones, había dejado al país en serios problemas, pero no era el único. Sin embargo, venimos a repasar a los casos de los cuales se le imputan. El primero de ellos, el caso del BCCI, habiendo pruebas ya de un enriquecimiento ilícito en donde se redireccionaba dinero de las arcas del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Alan García lo negaba todo, así como también para el caso del tren eléctrico en su primer gobierno. Uno de los casos más tristes fue el caso del Frontón, en donde fallecieron lastimosamente 130 acusados de terrorismo. Se vulneraron los derechos humanos. Alan García, sin embargo, en su mente era el único que podía guiar al país, que podía salvarlo. Alan García se hallaba respaldado en su momento por una amplia cantidad de pobladores. Tenía el respaldo también en su momento del Parlamento mientras que él gobernaba, y se avalaba en sus estudios, en el amplio trayecto que él ya llevaba, y lo negó todo. Su frase célebre: el que nada debe, nada teme. El caso más sonado del cual se le imputó fue el caso Lava Jato, en el cual se presentó a la famosa empresa Odebrecht, empresa brasilera que no solo envolvió a este personaje, sino también a muchos más de la coyuntura política, y que sin embargo parecían hacerse de la vista gorda. La población creyó en García, sin embargo, él tampoco fue ajeno a estos actos de corrupción. Y tristemente, al país aún le quedaba por recorrer un amplio camino, aún le faltaba sufrir más. Punto 1. Alberto Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gobernó el Perú alrededor de 10 años, de 1990 al 2000, de los cuales 2 fungió como presidente y 8 como dictador.
El nivel de corrupción en la época de 1990 superó a todas las demás, pues se aproxima el costo de la corrupción fue de 1.500 millones de dólares anuales. Montesinos, quien fungió como su asesor presidencial, fue acusado de realizar actos ilícitos con políticos, empresarios y narcotraficantes, los cuales fueron grabados en videocintas. Formó una red mafiosa de jueces y autoridades, donde fueron secundados por unidades paramilitares. Mediante sobornos y amenazas, Fujimori y Montesinos concentraron un poder nunca antes visto, que incluía la compra de jueces, fiscales, periodistas. Todo tenía precio en el gobierno de Alberto Fujimori. Las personas que no estaban de acuerdo y no se sujetaban al régimen eran desaparecidos o sufrían ataques por parte de la prensa amarillista. Durante su régimen, Fujimori adjudicó 28 contratos a Odebrecht, empresa que ha sido vinculado a varios casos de corrupción en distintos países de Latinoamérica, principalmente para la construcción de carreteras y proyectos de agricultura. Dichos contratos presentaron sobrecostos de más de 500 millones de soles en moneda peruana. Esto se traduce en un sobrecosto total de 38% de los proyectos que realizó en su empresa, una cifra alarmante para lo que significa la política de Perú. La corrupción de esa época trajo consecuencias, las cuales se siguen viendo hasta ahora, pues se han desarrollado formas más complejas de corrupción en la política peruana.